Sucedió sin previo aviso. En un momento, el mundo giraba como siempre. Al siguiente, todo se detuvo. No el planeta en sí, sino todos en él. Todos lo sentimos. Un temblor que no venía del suelo, sino de algo más profundo. Algo antiguo. Algo increíblemente grande. Desde el helado corazón de la Antártida, una forma comenzó a elevarse. Luego otra desde la fosa más profunda del Pacífico. Eran gigantes, colosos, seres que creíamos que solo existían en mitos e historias olvidadas. Pero eran reales, y estaban despiertos. El mundo contuvo el aliento, un jadeo colectivo que resonó por todos los continentes mientras estas criaturas imposibles emergían de su letargo. ¿Pueden imaginar el miedo? ¿El terror puro y desgarrador de ver algo tan masivo moverse con tal propósito? Los canales de noticias se volvieron locos. Las pantallas se llenaron de imágenes granuladas de montañas que caminaban y sombras que tapaban el sol. Los gobiernos se apresuraron, los ejércitos se movilizaron. Pero, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué podría hacer un tanque o un misil contra un ser que había dormido bajo la corteza terrestre durante milenios? Esto no era una invasión de las estrellas. Esto era algo que surgía de nuestro propio hogar, de nuestro propio planeta. Se sentía como si la Tierra misma nos estuviera juzgando, desatando a sus protectores más antiguos para que vieran lo que le habíamos hecho. El primer gigante en revelarse por completo fue llamado Kaorún, por los científicos que rastrearon su despertar. Estaba hecho de roca y hielo, su forma majestuosa y aterradora. Sus ojos profundos y antiguos brillaban con una suave luz azul que parecía contener la sabiduría de las eras. Luego vino Talzar, surgiendo de las profundidades del océano, su cuerpo cubierto de flora y corales bioluminiscentes, un ecosistema vivo y que respiraba. No atacaron, no rugieron, simplemente se quedaron allí, centinelas silenciosos observando un mundo que los había olvidado. Su silencio era de alguna manera más aterrador que cualquier acto de agresión. Era el silencio de un padre mirando a un hijo que había hecho un terrible, terrible desastre. Y así, la humanidad se unió por primera vez en siglos. No por la esperanza, sino por un miedo compartido y primordial. ¿Qué querían? ¿Por qué ahora? ¿Estaban aquí para destruirnos? ¿Para reclamar un mundo que una vez fue suyo? Estas preguntas zumbaban en el aire, en cada hogar, en cada conversación asustada. Miramos al cielo, no buscando salvadores, sino a las figuras colosales que ahora dominaban nuestros horizontes. La era de los humanos se sentía pequeña, insignificante. Un breve capítulo en un libro que era mucho más antiguo y grandioso de lo que jamás supimos. La era de los gigantes había regresado, y no éramos más que hormigas en su camino. Ante esta crisis global, se reunió un equipo especial. Lo llamaron Proyecto Colosal. Era una mezcla de las mentes más brillantes y las voluntades más fuertes. En su centro estaba el doctor Elías Torres, un geólogo que había dedicado su vida a estudiar los secretos más profundos de la Tierra. Él veía a los gigantes no como monstruos, sino como un fenómeno natural, parte del propio ser del planeta. Estaba impulsado por una curiosidad pura y sin adulterar. Quería entender. Para él, esto no era un apocalipsis, era el mayor descubrimiento en la historia de la humanidad. Su carácter tranquilo era un pilar para el equipo, pero su desapego científico a veces lo hacía parecer frío ante el miedo muy real a su alrededor. Trabajando con él estaba Ayla, una joven lingüista y experta en culturas antiguas. Ella era diferente. No solo veía rocas y datos, sentía una conexión, una atracción hacia los gigantes que no podía explicar. Sus ancestros habían dejado textos crípticos, códices que hablaban de guardianes dormidos. Ella creía que las respuestas no estaban en la ciencia, sino en la historia, en nuestro pasado olvidado. Su motivación era profundamente personal.
una búsqueda para comprender su propia herencia y este extraño vínculo que sentía. Ella era el corazón del equipo, impulsada por la empatía y una necesidad desesperada de encontrar un camino pacífico hacia adelante. ¿Podría un lenguaje olvidado ser realmente la clave? Luego estaba el comandante Rivas. Era un soldado, pragmático y escéptico. Dirigía el equipo de seguridad del proyecto. Para él, los gigantes eran una amenaza, una variable desconocida que tenía que ser controlada o, si era necesario, neutralizada. Chocaba constantemente con la paciencia científica de Elías y el enfoque místico de Ayla. Rivas no era un mal hombre, solo era un protector. Había visto lo peor de la humanidad y estaba preparado para lo peor de estos nuevos seres. Su deber era proteger a la gente, y no podía permitirse equivocarse. El conflicto entre su deber y la esperanza de Ayla formaba la lucha central dentro del equipo. Supervisándolos a todos estaba el director Voss, una figura gubernamental en la sombra. Sus motivos no estaban claros. ¿Quería entender a los gigantes o controlarlos? Hablaba de seguridad global y cooperación, pero sus ojos tenían un brillo de ambición. Él veía poder, un poder inimaginable. Con él estaba Lina, su tranquila pero brillante analista tecnológica. Ella procesaba los datos, ejecutaba las simulaciones y veía el aterrador potencial de destrucción. Estaba atrapada entre su lealtad a Voss y su creciente miedo a lo que él podría hacer. Este pequeño grupo de personas tenía el destino del mundo en sus manos. Un científico, una mística, un soldado y un burócrata. ¿Qué esperanza tenían? ¿Qué esperanza? A medida que los días se convirtieron en semanas, los gigantes, Kaorun y Talzar, comenzaron a moverse, pero no marcharon sobre nuestras ciudades, caminaron hacia los lugares más desolados, contaminados y rotos de la tierra. Kaorun viajó a los vastos desiertos creados por la deforestación, y donde caminaba, una vegetación extraña y resistente comenzó a brotar del suelo muerto. Talzar nadó hacia las grandes manchas de basura en los océanos, y con movimientos suaves de su forma masiva, comenzó a filtrar las aguas, el lodo tóxico disolviéndose a su paso. No eran destructores, eran sanadores, jardineros. Estaban tratando de arreglar lo que habíamos roto. Elías estaba eufórico. Sus teorías estaban resultando ciertas. Los gigantes eran parte del sistema inmunológico del planeta, una respuesta biológica profunda a la enfermedad que habíamos causado. No eran monstruos a los que temer, sino una fuerza natural a la que venerar. Se lo explicó al equipo en términos sencillos. Cuando tienes fiebre, tu cuerpo eleva su temperatura para combatir una infección. Los gigantes eran la fiebre de la tierra. Estaban aquí para restaurar el equilibrio, para curar las heridas que le habíamos infligido al planeta durante siglos. Su despertar no era un castigo, era un intento desesperado de la tierra por salvarse de nosotros. Esta comprensión envió una onda de choque a través de los gobiernos del mundo. Si los gigantes eran una fuerza de la naturaleza, ¿cómo podrías luchar contra ellos? ¿Cómo se libra una guerra contra un huracán o un terremoto? Su propósito no era malicioso, era simplemente elemental. No les importaban nuestras fronteras, nuestra política o nuestras economías. Solo les importaba la salud del planeta. Su objetivo era restaurar el equilibrio natural que la humanidad había perturbado tan descuidadamente. De repente, nuestra propia supervivencia parecía secundaria a la supervivencia del mundo mismo. ¿Éramos la infección que estaban aquí para curar? Ayla sintió esta verdad en lo más profundo de sus huesos. Los códices de sus ancestros no hablaban de guerra, hablaban de un ciclo, de un pacto. Los gigantes eran guardianes, y la humanidad debía ser su compañera, los administradores de las partes más pequeñas y delicadas del mundo. Habíamos roto ese pacto. Habíamos olvidado nuestro papel. Los gigantes no estaban aquí para vengarse. La venganza es una emoción humana.
estaban aquí simplemente para poner las cosas en orden. Sus acciones no nacieron de la ira, sino de una necesidad tan fundamental como la gravedad. El planeta necesitaba respirar de nuevo, y ellos eran la respiración profunda que había estado conteniendo durante miles de años. Esta nueva comprensión del propósito de los gigantes creó un nuevo y peligroso conflicto. Mientras científicos como Elías y humanistas como Ayla veían una oportunidad de redención, otros veían una oportunidad. El director Voss y los poderes militares que representaba veían el arma definitiva. Imaginen controlar un ser que podía crear bosques o arrasar montañas, una criatura que podía limpiar océanos o, si se le indicaba, borrar una nación del mapa. La tentación era inmensa. Los gigantes ya no eran solo una amenaza a neutralizar, eran un premio a ganar. El enfoque cambió de la supervivencia al dominio. El comandante Rivas estaba atrapado en el medio. Era un soldado jurado a seguir órdenes, pero también estaba en el terreno, viendo de primera mano el trabajo restaurador de los gigantes. Escuchó las apasionadas súplicas de Ayla por la comunicación y las explicaciones lógicas de Elías. Estaba dividido entre su deber con sus superiores, quienes ya estaban elaborando planes para intentar controlar a Kaorun, y su propia conciencia. Voss comenzó a presionarlo, hablando de aprovechar el poder de los gigantes para la seguridad global. Rivas sabía lo que eso significaba. Significaba convertir una fuerza de la naturaleza en un arma de destrucción masiva, una perversión de su propio propósito. El mundo se dividió en facciones. Por un lado, estaban aquellos que querían ayudar a los gigantes, aprender de ellos y unirse a su misión de sanar la tierra. Por otro, grupos poderosos tramaban capturar o matar a uno de los colosos para estudiar su poder y replicarlo. El proyecto se convirtió en un campo de batalla de ideas. Elías argumentó que intentar controlarlos sería como intentar capturar el sol. Era arrogante y suicida. Ayla advirtió que tratarlos como un arma solo probaría que la humanidad era una enfermedad digna de ser erradicada. Pero sus voces estaban siendo ahogadas por los tambores de la guerra y la ambición. La amenaza ya no venía solo de los gigantes. El mayor peligro ahora era de nosotros mismos. ¿Qué pasaría si una nación lograba controlar a un gigante? Desencadenaría una nueva carrera armamentista, una con apuestas tan altas que era inimaginable. Los gigantes, que habían despertado para sanar el planeta, podrían convertirse en los instrumentos de su destrucción final a nuestras manos. La ironía era devastadora. Estábamos a punto de convertir a nuestros potenciales salvadores en nuestros verdugos. La pregunta ya no era qué nos harían los gigantes a nosotros, sino qué haríamos nosotros con ellos. Ayla sabía que se le acababa el tiempo. Mientras los políticos y generales hablaban de armas y control, ella se sumergía en los códices de sus ancestros. Los textos estaban llenos de símbolos complejos y cartas estelares, patrones que parecían imitar la bioluminiscencia en la piel de Talzar y las estructuras cristalinas en las de Kaorun. Se dio cuenta de que no era un lenguaje hablado. Era algo completamente diferente. Un lenguaje de frecuencias, luz y resonancia. Una forma de comunicación que conectaba directamente con el mundo natural. Era, en realidad, el lenguaje de la tierra misma, y los gigantes eran sus hablantes nativos. Trabajó incansablemente con Lina, la experta en tecnología. Juntas, analizaron los ruidos de baja frecuencia emitidos por los gigantes y los patrones de luz que pulsaban de sus cuerpos. No eran aleatorios. Había patrones, repeticiones y respuestas. Ayla los cotejó con los símbolos de los códices. Era como encontrar la piedra Rosetta para un mundo perdido. Lenta y minuciosamente, comenzó a descifrar su significado. Los gigantes no solo actuaban, se comunicaban. Estaban transmitiendo sus intenciones, su propósito, su tristeza por el estado del mundo. Estaban cantando una canción de restauración, y nadie los escuchaba. Este era su momento, su propósito.
Ayla se dio cuenta de que la conexión que sentía era real. Era una memoria ancestral, un eco de un tiempo en que humanos y gigantes coexistían, cuando su gente era los traductores, el puente entre los dos mundos. El conocimiento estaba en su linaje, era su derecho de nacimiento y su responsabilidad. Tenía que hacer que escucharan, tenía que convencer a Rivas y Elías de que este era el único camino. Luchar era inútil. Estudiar a distancia no era suficiente. Tenían que hablarles. Tenían que intentar reconstruir el puente roto entre nuestras especies. Armada con su descubrimiento, se enfrentó al director Voss y al comandante Rivas. Les mostró las traducciones. Conceptos simples, pero profundos. La tierra está cansada. El agua está llorando. El equilibrio debe regresar. Voss lo desestimó como una interpretación fantasiosa. Pero Rivas vio algo más. Vio una oportunidad, por remota que fuera, de evitar un conflicto catastrófico. La convicción de Ayla era poderosa. No era solo una científica, era una creyente. Le hizo ver que si había siquiera un 1% de posibilidades de comunicación, tenían que tomarla. Era una apuesta mejor que intentar luchar contra una montaña que camina. El director Voss decidió que no podía esperar. Contra el consejo urgente de Elías y Ayla, autorizó una operación militar. El objetivo no era destruir a Kaorun, sino someterlo, capturarlo. Utilizarían cañones sónicos experimentales y artillería pesada para intentar forzar al gigante a la sumisión. Lo vieron como un riesgo necesario, una forma de tomar el control de la situación. A Rivas se le ordenó liderar el equipo de asalto avanzado. Era un soldado y siguió sus órdenes, con el corazón apesadumbrado de pavor. Sabía que esto era un error terrible y arrogante. El ataque comenzó al amanecer. Jets surcaron el cielo, disparando misiles que explotaron inofensivamente contra la piel rocosa de Kaorun. Los tanques dispararon proyectiles que rebotaron como guijarros. Luego vinieron los cañones sónicos. Desataron una onda de energía de alta frecuencia que pareció causarle dolor al gigante. Por primera vez, Kaorun reaccionó con algo más que una pacífica indiferencia. Un gemido profundo y triste resonó por el paisaje, un sonido que sacudió las almas de los soldados. No era un rugido de ira, era un grito de traición. El gigante levantó una mano colosal, no para golpear, sino para protegerse. Ayla observaba horrorizada desde el centro de mando. ¡Alto! Le están diciendo que somos una amenaza, le están dando la razón, gritó por su micrófono. En el suelo, Rivas vio la futilidad de todo. Estaba molestando al gigante, hiriéndolo, pero no derrotándolo. Vio la mirada en los ojos antiguos de Kaorun. No malicia, sino confusión y tristeza. En ese momento, tomó una decisión. Era un soldado, pero era un humano primero. Ordenó a sus tropas que cesaran el fuego, una violación directa de la orden de Voss. Sabía que tenía que darle una oportunidad al camino de Ayla. No habría una segunda. Contactó a Ayla. «Es ahora o nunca», dijo, con la voz tensa. «Dame un canal, voy a salir». Usando un vehículo modificado, Rivas condujo hacia el campo de batalla, solo, hacia el gigante herido. Ayla, desde el laboratorio, comenzó a transmitir las frecuencias que había descifrado, los patrones de paz, comprensión y ayuda. Vinculó su transmisión al vehículo de Rivas, convirtiéndolo en un faro de comunicación. Era una apuesta desesperada. Un solo hombre y un frágil mensaje de paz, de pie frente a un coloso herido y una fuerza militar lista para atacar de nuevo. El mundo observaba, esperando ver si nuestra respuesta final sería la violencia o una voz. A medida que el vehículo de Rivas se acercaba, transmitiendo el mensaje de paz de Ayla, Kaorun bajó la mano. El brillo triste en sus ojos se suavizó, reemplazado por una inteligencia profunda y penetrante. Miró al diminuto humano y al vehículo. Y entonces, algo increíble sucedió. Se hizo una conexión, no a través de palabras,
sino a través de la pura comprensión. En un instante, las mentes de todos en Proyecto Colosal, Ayla, Rivas, Elías, incluso vos, fueron inundadas de imágenes y sentimientos. No fue un ataque psíquico, sino una invitación. Kaorun, junto con Talzar en todo el mundo, les estaba mostrando el mundo a través de sus ojos. Estaban en un juicio. Los gigantes eran el jurado, y la humanidad estaba en el banquillo. Se les mostró el planeta tal como debía ser, una vibrante red de vida, pulsando con energía. Vieron pasar las eones, el ascenso y la caída de las especies, todo en un equilibrio perfecto y caótico. Sintieron la alegría y el dolor de la tierra como si fueran propios. Luego, se les mostró la era de los humanos. Vieron caer bosques en segundos, ríos convertirse en veneno, y el cielo llenarse de humo. Sintieron la lenta asfixia del planeta, los gritos silenciosos de innumerables criaturas. Fue un torrente insoportable de verdad. Los gigantes les mostraron que no eran la primera humanidad. Otras civilizaciones habían surgido antes, algunas alcanzando grandes alturas. Pero cada vez habían fallado al planeta. Habían tomado demasiado, roto el equilibrio y desaparecido, dejando a los gigantes dormidos y a la tierra sanando lentamente. Nuestra civilización era solo la última de una larga lista de fracasos. La pregunta de los gigantes era simple y profunda. ¿Son diferentes? ¿O son solo otra enfermedad fugaz en la piel del mundo? No estaban juzgando nuestra crueldad o nuestras guerras entre nosotros. Estaban juzgando nuestra relación con nuestro hogar. La experiencia los destrozó. Vos vio su ambición por lo insignificante y peligroso que era. Elías vio que sus datos científicos eran solo una sombra de la verdad profunda y viviente. Rivas entendió que la verdadera protección significaba defender el planeta, no solo una nación. Y Ayla vio que su conexión ancestral era un deber sagrado. Tuvieron que responder por toda la humanidad. Tuvieron que demostrar que valíamos la pena ser salvados, que esta vez podíamos aprender, que finalmente podíamos convertirnos en los socios que la Tierra necesitaba que fuéramos. La elección no era de los gigantes, era nuestra. La conexión se rompió. El equipo se quedó sin aliento. El peso de la verdad de los gigantes pesado en sus almas. Sabían lo que tenían que hacer. Fue Ayla quien habló primero, su voz clara y fuerte, transmitiendo no solo a los gigantes, sino al mundo entero, que había estado monitoreando sus canales. Reconoció nuestros fracasos. Habló de nuestra codicia, nuestra miopía, nuestros terribles errores. No puso excusas. Ofreció una confesión en nombre de toda nuestra especie. Admitió que éramos un pueblo imperfecto y roto que había herido nuestro mundo. Pero luego, habló de nuestro potencial. Habló de amor, de arte, de sacrificio. Habló de personas que dedicaron sus vidas a sanar, a proteger, a comprender. Señaló a Rivas, un soldado que eligió la paz sobre la guerra. Señaló a Elías, un científico que buscaba el conocimiento no por poder, sino por asombro. Argumentó que nuestra capacidad de cambio era nuestra mayor fortaleza. No éramos solo una enfermedad, también éramos la cura potencial. Habíamos olvidado nuestro camino, pero podíamos encontrarlo de nuevo. Su súplica fue simple: denos una oportunidad. Permítanos ser sus socios. Permítanos sanar el mundo con ustedes. Un profundo silencio cayó sobre el globo. Kaorun y Talzar permanecieron inmóviles, escuchando. El mundo esperó. Entonces, los gigantes se movieron. Se alejaron de las ciudades, de la humanidad, y continuaron su trabajo de restauración. No fue una declaración de perdón, sino una suspensión de la ejecución, una prueba. El veredicto no fue inocente, sino no probado. Dieron su respuesta no con palabras, sino con acciones. Seguirían sanando la tierra y nos observarían. Nos daban el tiempo y la oportunidad de demostrar que la promesa de Ayla no era vacía. La advertencia era clara. Los gigantes permanecerían como guardianes.
Si volvíamos a nuestros caminos destructivos, estarían allí. Si amenazábamos el equilibrio del planeta de nuevo, su juicio sería rápido y definitivo. Pero también nos dejaron una nueva esperanza, la oportunidad de un nuevo comienzo. Un futuro donde la humanidad trabaja en concierto con las fuerzas de la naturaleza, no contra ellas. La crisis había terminado, pero el juicio acababa de comenzar. Nuestro juicio. Cada día a partir de ahora sería una prueba de nuestro compromiso con esa promesa, una oportunidad de ganarnos nuestro lugar en el planeta que llamamos hogar. En los años siguientes, el mundo cambió. La presencia de los gigantes fue un recordatorio constante y humillante de nuestra responsabilidad. Recorrían los lugares salvajes de la Tierra. Su trabajo un milagro lento y constante de restauración. Los desiertos florecieron. Los océanos se aclararon. El planeta comenzó a respirar de nuevo. La humanidad los observaba, no con miedo, sino con una reverencia recién descubierta. Se convirtieron en nuestra estrella del norte, una guía hacia una mejor forma de vida. Comenzamos a medir nuestro progreso no en crecimiento económico, sino en la salud de nuestros ecosistemas. Fue un cambio lento y difícil, pero fue real. Proyecto Colosal se convirtió en una embajada permanente, un puente entre nuestras especies. Ayla continuó su trabajo, profundizando la comunicación, traduciendo el sutil lenguaje de la Tierra para que todos lo entendieran. Riva se convirtió en un líder de un nuevo tipo de fuerza global, una dedicada no a la guerra, sino a la protección ambiental y el alivio de desastres. Elías ayudó a marcar el comienzo de una nueva era de la ciencia, una que era holística y respetuosa con los intrincados sistemas del planeta. Ellos, y toda una nueva generación, dedicaron sus vidas a cumplir la promesa hecha en ese fatídico día. Fue nuestro trabajo más importante. Los gigantes nunca nos hablaron directamente de nuevo de esa manera tan abarcadora. No lo necesitaban. Su presencia era mensaje suficiente. Se convirtieron en parte de nuestra cultura, nuestras historias, nuestro arte, una leyenda moderna que se escribía en tiempo real. Los niños crecieron con el conocimiento de que no estábamos solos, que compartíamos este mundo con guardianes antiguos y poderosos. Eso cambió cómo veían todo. Aprendieron a escuchar el viento, a respetar el agua, a entender que cada ser vivo estaba conectado. Fue una lección que casi aprendimos demasiado tarde. Y así, la leyenda continúa. No solo en libros o en pantallas, sino en el aire limpio y el agua clara. Vive en las decisiones que tomamos cada día. Los gigantes todavía están ahí fuera, observando, esperando, sanando, y nosotros estamos aquí, finalmente tratando de hacer lo mismo. El futuro no está garantizado, el equilibrio sigue siendo frágil, pero por primera vez en mucho tiempo hay esperanza. Una esperanza tan vasta y tan antigua como los gigantes dormidos que despertaron para darnos una última oportunidad de hacerlo bien.